Buenos días, es gusto en verles a todos. Me perdí la iglesia la semana pasada porque estuve en retiro de los varones y tuvimos un momento maravilloso. Nos divertimos en este retiro, pero además Dios hizo cosas maravillosas con nosotros, con los hombres. Hubo testimonios increíbles. Este retiro de varones se trató de dejar el enojo, olvidarnos de las ofensas que a veces tomamos cuando alguien nos ofende y dejarlo ir. Cómo aprender a alejarnos y cómo aprender a perdonar. Y perdonar lo que a veces no se puede perdonar, pero bajo Dios se puede perdonar. Cómo Dios restaura. Y es maravilloso. Es cosas maravillosas y van a escuchar más historias con el tiempo. Uno de mis amigos que estuvo aquí la semana pasada dijo que fue pesado para las damas este pasado domingo, pero también fue increíble tener con nosotros si usted fue de los pocos hombres que estuvieron aquí, bueno, el próximo año tal vez quiera ir con nosotros y dejamos a más damas aquí. Pero el martes pude ver el servicio que predicó nuestra pastora Whitney Lewin, que fue una ex pastora de aquí, de esta iglesia, que la enviamos a Clarkston y que hizo una maravilla en esa iglesia. Si ustedes conocen o conocieron a Whitney, pueden aprender más de lo que está pasando en su vida, y Dios está haciendo cosas maravillosas en Clarkston, en la iglesia. La semana pasada, Whitney habló del libro de los Hechos en el capítulo 11 y lo que significa para nosotros ser cristianos, ser el partido de Cristo. En Actos 11 es cuando escuchamos por primera vez que los seguidores de Jesús se les llamaba cristianos. ¿Por qué? Porque tenían una nueva identidad. Gentiles, griegos, judíos, diferentes culturas, diferentes razas, y tenían una sola cultura y era una imagen maravillosa. Y es divertido. Aún hoy nos reunimos diferentes razas, diferentes culturas y somos uno en Cristo, y es lo maravilloso hoy. Así que al entrar al capítulo 12 estoy emocionado porque el capítulo 12 es una gran historia y a mí me encanta predicar acerca de las historias que comparto. Y en este capítulo 12 la historia es grande, aunque empieza con una persecución, y es lo que dice el texto en el versículo 1. Alrededor de ese tiempo, Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Ahora, a mí me gusta la historia, dice el pastor, y está hablando de Herodes Agripa. No es el mismo Herodes que hablamos en la historia de cuando nació Jesús. Ese era Herodes el Grande. O Herodes, la historia de Juan el Bautista. Son relacionados, son familia, pero diferentes reyes. Herodes el Grande fue el que asesinó a los niños cuando nació Jesús. Y este rey Agripa es otro. Este es el que está persiguiendo a cristianos. Era tal vez sobrino o nieto de uno de esos dos reyes. Pero en fin, por eso quiero compartir con ustedes esto, aunque tal vez no les interese, pero bueno, es importante entender. Perseguía a las iglesias e hizo matar al apóstol Santiago, hermano de Juan, con espada. Y vamos a hablar un poquito más después. Pero cuando Herodes vio cuánto esta muerte de Santiago les encantó a los judíos, también arrestó a Pedro. Y ese Pedro, siendo cabecilla principal, pues Herodes lo apresó.
Ahora, Herodes no era querido por los judíos porque servía al pueblo romano. Entonces Herodes dijo, si arresto a Pedro, siendo cabecilla principal, tal vez logre ganar favores con los judíos. Y lo encarceló y lo puso en guardia, bajo guardia, con 4 escuadrones de 4 soldados, o sea, 16 gentes. Así que Pedro fue arrestado y acaba de presenciar que uno de sus amigos y cercanos, Santiago, fue asesinado. Ahora, Santiago y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeos. Y en Mateo 20 dice que la madre de estos le dice a Jesús, ¿podrías, Jesús, dejar que mis hijos estén en tu trono? Ahora, ella pensaba que el reino de Jesús iba a derrocar al gobierno romano y que sus hijos estarían bien en el trono. Pero lo que no sabía es que el reino de Jesús era un reino de sufrimiento, no un reino de lujos y plata y oro. Era un reino diferente. Y Jesús le responde, le dice, no sabes lo que estás preguntando, le dice a la mamá, ¿eres capaz de beber de la amarga copa de sufrimiento que estoy a punto de beber? Y dijo, sí, claro que sí. Pero vemos también que Santiago pudo y bebió de esa copa de sufrimiento. Y ahora es el turno de Pedro. Pedro va a ser igual, asesinado, martirizado. Pedro está en la cárcel. Se le asignan 16 soldados para protegerlo. 2 soldados están encadenados a él, a Pedro. Ahora recuerden que Pedro se había escapado de la cárcel ya una vez. Herodes no quería que volviera a pasar lo mismo. Dijo, no, esta vez no se me escapa. Tal vez ustedes sepan que Pedro escribió otras cartas en el Nuevo Testamento. Y en Primera de Pedro 3 hay una declaración que Pedro hace, que se relata acerca de esa historia. Y lo que dice es que refleja eso. Y dice que los ojos del Señor velan por los que hacen lo correcto. Y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor vuelve su rostro contra los que hacen el mal. Ahora, los ojos del Señor velan por los que hacen lo correcto. Y Pedro sabe que lo están viendo. Dios ve siempre nuestras pruebas, nuestras tribulaciones. Muchos de nosotros no estamos siendo perseguidos o estamos pasando por pruebas como Pedro, pero todos experimentamos pruebas en este mundo. Muchos de nosotros tenemos pruebas o muchos tienen pruebas en su matrimonio, en las finanzas, en adicciones, en finanzas, en todo. Pero Dios nos ve, Dios le ve. El Señor vela por los que hacen lo correcto y esto nos lleva a esto próximo, que Dios escucha nuestras oraciones. Porque dice que mientras Pedro, en Hechos 12, dice que mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia oraba fervientemente. La noche anterior, que Pedro fuera llevado a juicio, estaba dormido. ¿Y qué hacían? La gente estaba orando fervientemente por él. Y recuerden que Pedro estaba encadenado. Pero la iglesia oraba para que Pedro de alguna forma fuera salvo, que no pasara lo que acaba de pasar Santiago. La iglesia oraba. Ahora recuerdan la historia de Amanda hace 2 semanas que nos contó. Y contó su historia de cómo Dios milagrosamente la sanó de cáncer. Una historia increíble. Si le pregunta a Amanda y le dice, dime un poco más de esto.
Y ella le diría que la iglesia y muchos de nosotros oramos por ella fervientemente. Oramos en oración en cadena, por medio de una cadena en correo electrónico que Bob y Ann Jones son los que lideran esto. Orábamos en familia y Dios la sanó. Dios la sanó. Y la historia, volvemos a la historia. En Pedro dice que sus oídos están abiertos a sus oraciones. Los oídos de Dios. Por eso oramos. Por eso llevamos las cosas al Señor. Por eso es importante orar por nosotros mismos. Por eso oramos por Ucrania, por Rusia. Por eso oramos por las escuelas, por nuestras familias. O como esta semana lo que pasó en el estacionamiento en Eisenhower. Hace un año que hablaba con un joven en el estacionamiento. Estaba en el estacionamiento. Y yo oraba por él. La oración es importante. Hay cosas que suceden. Pero la iglesia tiene que orar fervientemente por nuestros estudiantes, por nuestros jóvenes, para que la violencia deje de existir. Necesitamos orar. Por eso oramos por familias, por eso oramos para que la gente que se está alejando de Dios, oramos fervientemente para que aquella gente regrese al Señor. Por eso oramos por cáncer. Oramos porque Dios escucha nuestras oraciones. Pedro estaba dormido, encadenado, guardias cuidándolo. No hay forma que se escape. Sin embargo, la gente está orando. Es como cuando yo tengo a mis niñas y las atrapo y no las dejo salir de mi trampa, bien abrazado con ellas. Y de repente pues las dejo que se escapen, ¿verdad? Y de repente dicen, ¡ay! ¿Cómo se me escaparon? En juego, ¿verdad? Pero no, la historia de Pedro es diferente. Él realmente estaba encadenado, atrapado. Eso no iba a pasar. Pero él se daba cuenta de que iba a tomar la copa de sufrimiento por Jesús. Pero la gente estaba orando y de repente una luz brillante en la celda entró y un ángel del Señor se paró ante Pedro. Lo golpeó al costado y le dijo, levántate Pedro, rápido. Y las cadenas se le cayeron. Le dijo, ponte tus sandalias, vístete y vámonos. Pedro salió de la celda, pero él pensó que estaba soñando, que tenía visión. Seguía caminando con el ángel. Pasaron por los puntos de guardia. Pasaron los guardias y pasaron a las puertas de entrada a la ciudad. Y de repente, al pasar ya casi para entrar al pueblo, el ángel repentinamente se desapareció. Y finalmente Pedro se dio cuenta de que esto era cierto, realmente cierto. Y dijo, el Señor ha enviado a su ángel y me ha salvado de Herodes y de los líderes judíos planeaban matarme. Dijo, qué escena tan increíble. Imagínense, estaba dormido profundamente. ¿Saben cuando está dormido? Y ahora ya, pues él ya estaba pensando que tal vez iba a morir. Pero el ángel lo despertó. No sé cómo lo tocó, pero lo picó en el costado. Lo despertó. Y es esos milagros que sería milagroso decirle, te voy a sacar de aquí. No, fue un proceso. Las cadenas le cayeron, le ordenó que se vistiera, que se pudiera las sandalias. Y Pedro, medio sonámbulo, obedeció, pero pues los guardias no lo veían. Y simplemente salió. Y salió hasta las puertas. Y al llegar ahí, como que él dijo, ábrete Sésamo, y las puertas se abrieron. Y
Simplemente salen y de repente, ¡pum!, muy fácil, se desaparece el ángel. Y él se toca la piel y dice, pues, oye, es cierto ese, qué milagro tan maravilloso. Dios hizo un milagro. Y dijo, no voy a morir en las manos de Herodes. Voy a continuar haciendo lo que Dios preparó para mí. Se dio cuenta de esto y fue a la casa de María y tocó la puerta. Y una sirviente, Roda, vino a la puerta, pero cuando reconoció la voz de Pedro se llenó de alegría y en vez de abrir la puerta, corrió hacia adentro y dijo, Pedro está a la puerta. Imagínense, no abrió la puerta y él seguía tocando. Y ella se va a decirle a la gente, Pedro está aquí en la puerta. Imagínense, le dice a las demás gentes y le dice, no, estás mal, no. Dice, tal vez sea un ángel. Pero Pedro seguía tocando porque estaba a la puerta. Finalmente abrieron la puerta y se sorprendieron. Ahora, imagínense en el versículo 5 que la iglesia oraba fervientemente por Pedro. Y estaban en la casa de María, donde se juntaban, la madre de Juan Marcos. Pero en Mateo 20 no dicen cuál era el nombre de la madre de Juan Marcos, pero cuando Jesús está en la cruz, Juan Marcos es del Evangelio, Juan. Y cuando Jesús está en la cruz, Jesús le dice, ve a su madre, le dice, querida mujer, le dice, aquí está tu hijo. Y le dice al discípulo, le dice, aquí está tu madre. Y a partir de ese entonces, este discípulo le lleva a casa. Ahora, aquí no sabemos si esta madre era María una o María la otra. Tal vez era, no sabemos, pero en fin, no hay forma de saberlo. Pero es interesante. Es un poco intrigante esto, pero ahí está. De cualquier manera, en este hogar de María donde se reunían para orar, aquí es donde estaban orando. Y están juntándose para orar. Y están orando con fervor para que Pedro sea liberado. ¿Y qué pasa? Que Pedro está tocando a la puerta. Es la respuesta a su oración. Aunque nadie lo deja entrar. Esto es lo que la oración causa. Deciden abrir la puerta y ver. Y todos van juntos por seguridad. Recuerden que estaban bajo persecución. Van a la puerta y ven a Pedro y se asombraron. ¡Es tú, Pedro! Y empezaban a celebrar, a gritar de gusto. Y Pedro les dice, ¡cállense! ¡Cállense! Les dice. Porque imagínense, Pedro está en la puerta. Acaba de escapar de prisión y está tocando la puerta para esconderse y ellos gritando, Pedro, Pedro, en las calles de Jerusalén donde acaba de escaparse y lo andan buscando. Y él les dice, cállense. Entra a la casa y les cuenta cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y luego dice, díganle a Santiago y a los otros hermanos lo que sucedió. Y luego se fue a otro lugar. Y es todo lo que dice. Ahora, cuando dice Santiago, está hablando de... El nombre de Santiago no es realidad de su amigo Santiago, el hijo de Zebedeo. Es otro Santiago el que habla la Biblia que tiene el libro de Santiago, que es hermano de Jesús. Y ahí cuando Pedro le dice, dile a Santiago lo que sucedió y se fue a otro lugar. Ahora, lo interesante en este versículo es que dice que Pedro es de que Jerusalén probablemente no era el lugar más seguro para Pedro y se fue a otros lugares. Y no sabemos realmente dónde se fue, pero
aparece en Actos 15 un poquito que habla de él, pero es la última parte donde se habla de Pedro. Pero sabemos que en Primera de Corintios se habla de que entró en un ministerio con su esposa y que tal vez se fueron a Corinto. Pero realmente de aquí en adelante vemos que las historias del ministerio cambian de Pedro y empiezan a hablar más de Pablo, el nuevo convertido de que hablamos hace un par de semanas. Pero vamos a hablar más después de eso. Al cerrar este capítulo de Hechos 12, lo último que quiero dejar claro, dice el pastor, es que Dios escucha nuestras oraciones cuando oramos con fervor. Pero lo último es esto: Dios trata con nuestros enemigos. Pedro dijo que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y por eso en Hechos 12:18 dice que hubo una gran conmoción entre los soldados por lo que había sucedido. Herodes Agripa ordenó una búsqueda de Pedro, pero no lo encontraron. Y interrogó a los guardias y los sentenció a muerte. Después Herodes dejó Judea para quedarse en Cesarea. Ahora, si usted puede ir alguna vez a Israel con nosotros, ustedes verán el palacio de Herodes en Cesarea. Es increíble. Tienen como una piscina enfrente. Pero si hubiéramos dejado este capítulo 12, cuando Pedro sale de prisión y ya se va a hacer otro ministerio, otras cosas, ¿qué pasó con los guardias? ¿Cómo explicar perder a un prisionero que estaba encadenado? Es difícil, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Herodes? Los guardias tuvieron que pagar el precio. ¿Y por qué? Porque la ley romana decía que si un guardia permitía que un prisionero escapara, la ley romana requería que el guardia recibiera el mismo castigo, aún la muerte. Herodes no tenía que matarlos, pero los mató. Y tal vez es porque los elogios de los judíos no tenía Herodes y bueno, no mató a Pedro, entonces tal vez lo podían elogiar por matar a los guardias, tal vez. So él los mandó matar. Y se fue a su palacio después de que mandó matarlos. Pero fue una cosa, porque después en el versículo 20 al 23 dice que estaba enojado Herodes con la gente de Tiro y Sidón. Ellos enviaron una delegación para hacer las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para su comida. Y los delegados ganaron el apoyo de Blasto, un asistente de Herodes, y les concedió una audiencia. Y vinieron a hablar y decir: oh, este gran Herodes es la voz de un Dios, no de un hombre, y él estaba contento de eso. Entonces, al escuchar al ángel de Dios, golpeó a Herodes con una enfermedad porque aceptó adoración de la gente en lugar de dar gloria a Dios. Y murió consumido con gusanos. Con gusanos, imagínense, con gusanos. No, gracias. Pero recuerde los 2 primeros mandamientos que dicen que no hay otros dioses antes que yo, dice Dios, y que no hagas un ídolo u objeto de adoración, ni siquiera un hombre, y lo adores. La gente de Tiro y Sidón pusieron a Herodes en este pedestal. Fueron por sus necesidades, lo adoraron y lo llamaron Dios. Y él aceptó en vez de humillarse y darle la gloria a Dios. Si vemos la historia de Pedro, de lo que hemos leído, muchas veces cuando él sanaba a la gente, y Dios lo usaba para sanar a la gente, y la gente decía: oh Pedro, tú eres algo especial, tú eres un Dios, y Pedro los callaba. No, 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 es Jesús, siempre es Jesús, y siempre será Jesús. Sí,
en la humanidad las cosas elevadas solamente son para Dios, no para otra gente o para otro personaje o nada, es Dios. Esta gente no tenían, estos cristianos no tenían amigos, no tenían influencias, pero sí tenían, era un pueblo de oración, sabían que Dios podía resolver sus problemas. El reino de Dios era mejor que el reino de Herodes. El trono de Dios era mejor que el trono de Herodes. Y por eso fueron al Señor. ¿Y cuál fue el resultado? En Hechos 12:24 dice que mientras tanto la palabra de Dios continuó extendiéndose por todo y en todos los creyentes. Este es uno de los informes del progreso del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, aquí el que Lucas escribió, de que aún el día de hoy nuestra realidad es que vivimos en un mundo como en aquel tiempo, igual que ahora, que es más anticristo que procristo. Nuestro mundo es más anticristo. Más y más de la vida cristiana parece ser un tabú para nuestra cultura. Cuando nuestro mundo está tratando de sacar a Jesús fuera de la imagen, podemos ver una historia como esta y animarnos, porque parte de la realidad es que entre más tiempo pasa, como seguidores de Jesús tenemos que estar más apegados a Él por lo que está pasando en el mundo. Y cuando vemos esta historia y vemos que este principio de Hechos 12, Herodes parecía que estaba en control y la iglesia estaba perdiendo la batalla. Santiago ha sido asesinado, Pedro está encadenado en prisión y sin embargo al final del capítulo Herodes está muerto y la iglesia está muy viva y creciendo rápidamente. ¿Y cuál era el secreto? Una iglesia en oración, una iglesia que estaba en batalla, orando, llamando al Señor para hacer el trabajo, para hacer las obras. Dios obra cuando la iglesia ora y Satanás todavía tiembla cuando estamos de rodillas. Así que tenemos que orar. Necesitamos orar. Hagámoslo, oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu salvación, por tu sacrificio. Y te doy gracias por la gente que vino antes de nosotros, que sufrió en tu nombre. Damos gracias porque hay mucha gente que se mantiene fuerte aún bajo persecución, aunque sus vidas estén en peligro, porque ellos te aman. Nuestro mundo, Señor, parece que está siendo pequeño. Y por eso oramos para que nuestras mentes crezcan, Señor, y veamos la realidad de nuestras vidas. Que hay un enemigo siempre tratando de robarnos, pero hay un Dios que nos protege. Un Dios que nos cuida. Por eso estamos juntos como iglesia, unidos por lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, para que haya paz, para que ese conflicto termine, y oramos para que haya señales milagrosas y que veamos qué cosas pasan y que sean imágenes de tu intervención, Señor. Oramos por las naciones
vecinas de Ucrania que están recibiendo a los refugiados. Oramos por los bienes y los menesteres que están recibiendo, Señor, para que tengan que comer. Oramos por todo eso, Señor Jesús. Y nosotros, Señor, estamos en comunidad aquí en este valle. Oramos por los que han sido afectados por lo que pasó esta semana aquí en Yakima, Señor. Oremos también por eso, Señor. De que el trauma, el temor de lo que ocurrió aquí en esta escuela y nuestros jóvenes, Señor. Oramos por todo eso, Señor. Y oramos también por la gente que está en este tipo de vida, en conflictos, en este estilo de vida, para que se den cuenta qué poco sentido tiene ese estilo de vida. Y que lo que ellos necesitan es un sentido de comunidad, un sentido de alivio. Por eso oramos por las familias, Señor. Por la familia del joven que perdió la vida y por los demás, Señor. Oramos por tu intervención, Señor. Oramos por la gente que está enferma y sufriendo con dolor, para que tengan sanación. Oramos por los miembros de familias que están pasando por caminos de destrucción, para que te los saques de eso, Señor. Y haya paz. Pongámonos de pie. Vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Si usted está aquí y esta es su iglesia, reconozca que hay cosas en su vida que usted realmente necesita en su vida, o está pasando algo en su vida, o tal vez usted sabe a alguien que ama tanto y sabe que hay necesidad. Si usted siente como que necesita una oración especial, levante su mano. Ya veo esas manos levantadas en todas partes. Vamos a hacer esto porque somos iglesia, somos una iglesia de oración. Si usted ve una mano levantada y usted está cerca de esta persona, siéntase libre de orar por esta persona o con esta persona. Vamos a orar unos por otros. No sabemos las circunstancias, pero Dios sí sabe las circunstancias y Él sabe. Señor Jesús, estamos juntos, sabiendo que tú eres el que nos ves. Y oramos por cada individuo, por cualquier cosa que estén enfrentando, Señor, cualquier prueba por la que estén pasando, Señor. Oramos para que tú intervengas en esa situación, para que tu mano esté sobre ellos. Estamos juntos como iglesia, Señor, sabiendo que tú eres Dios, que eres un Dios poderoso y que haces cosas poderosas, que puedes restaurar vidas y vencer al cáncer, Señor, y aún traer a gente ya prácticamente de la muerte, Señor. Puedes restaurar paz, matrimonios, relaciones. Te entregamos todo esto, Señor. Si usted está aquí y se da cuenta que ha caminado o vivido una vida sin Cristo y que no es parte de este partido de Cristo o de ser cristiano, o tal vez usted por primera vez se da cuenta de que o se ha alejado de Cristo y quiere decir hoy, sí, yo quiero responder a Jesús. Si usted cree que usted es esa persona y quiere dar su vida a Cristo, levante su mano. Simplemente levante su mano. Usted dice, yo quiero reunirme a este partido. Veo esas manos. Sí, ya veo esas manos. Y esas otras. Maravilloso. La Biblia dice que si usted cree con su corazón y repite con su boca, Dios escucha. Por eso es importante someternos a Jesús, a Dios.
Por eso decimos, Señor Jesús, me rindo a ti. Te doy mi vida. Te doy mi pasado. Y te doy mi futuro. Quiero servirte, Señor. Perdona mis pecados y ayúdame a caminar contigo. Te amo, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.